Buenas tardes, mi nombre es Aarón Camacho y vamos a hablar acerca de antígenos, inmunógenos y anticuerpos. Antígeno es una sustancia que desencadena la formación de anticuerpos y puede causar una respuesta inmune. La definición moderna abarca todas las sustancias que pueden ser reconocidas por el sistema inmune adaptativo, bien sean propias o ajenas. Depende del balance entre la capacidad del antígeno de estimular las células T ayudadoras y las células B productoras de anticuerpos contra el efecto del mismo antígeno de no producir ninguna estimulación o estadio de tolerancia o no respuesta. Estructura química del antígeno. Las proteínas, polisacáridos, pared celular de las bacterias son inmunógenos fuertes. Los lípidos, esteroides y ácidos nucleicos son inmunógenos débiles. Clasificación por su origen en dos tipos, exógenos y endógenos. Los exógenos son los que vienen de fuera. Pueden haber de varios tipos: polen, polvo, heces de ratas, proteínas de la leche, bacterias, etc. Como producto de estos podemos padecer de una enfermedad clínica con sintomatología como diarrea, asma, tifoidea, etc. Los endógenos son aquellos antígenos que se encuentran dentro de los individuos. Estos se subdividen a su vez en fenómeno autólogo, halógenos u homólogos. Los fenómenos, este grupo encontramos a los xenoantígenos o heteroantígenos, que son aquellos que se encuentran en diferentes especies animales, incluyendo a hombres. Ejemplo, antígeno de Forssman y antígenos tisulares. Fiebre reumática que ataca articulaciones y provoca daños severos en el corazón. Autólogo, en este encontramos al tipo autoantígeno, que son antígenos específicos de cada quien. Cada órgano, por ejemplo, los antígenos tiroides de una persona no van a ser los mismos de otra. Halógenos u homólogos. Aquí se encuentran los tipos de antígenos y son antígenos. Estos son antígenos que se encuentran en la misma especie pero en diferente individuo. Ejemplo, antígenos de los grupos sanguíneos, así el antígeno A y el antígeno B. Las funciones de un antígeno es la activación de linfocitos T vírgenes con expansión clonal y diferenciación en células efectoras, presentadoras por lo general por células. Activación de la inmunidad celular, activación de la respuesta humoral por estimulación de linfocitos B y la producción de anticuerpos. Propiedades generales de los antígenos. Como requisito básico, tienen que tener la calidad de extraños al cuerpo humano. Esto no significa que todos los antígenos vienen de afuera. También pueden estar en nuestro cuerpo en forma de antígenos secuestrados. Autoinmunidad. No todos los antígenos provocan respuesta inmune, aun siendo exógenos, debido a la cantidad de inóculo que se introduce, que debe ser de proporción considerable para desencadenar una respuesta. Ejemplo, el carbón activado, que solo llega a activar a los macrófagos. La respuesta inmune, esto está bajo control genética. Gracias a este, el sistema inmune decide cuándo responder y cuándo no, y contra quién va a responder y contra quién no. El reconocimiento de inmunógeno y la sensibilización van a depender de propiedades físicas, químicas y receptores. Propiedades físicas de los antígenos: volumen, sustancia arriba de 10.000 daltones, funciona como inmunógenos, con dos excepciones: la insulina y el glucagón funcionan como inmunógenos. La complejidad, esta depende del estado de agregación de las moléculas. Así, se puede tener una molécula lineal no agregada, en la cual puede no producirse la respuesta inmune deseada, pero a medida que se vayan agregando las moléculas, haciéndola más compleja, se va aumentando el volumen y la molécula se hace más inmunogénica, dando una mayor complejidad a la respuesta. Conformación de la molécula. Por ejemplo, las proteínas, cuando se desnaturaliza una proteína y llega a su estructura primaria,
se vuelve lineal y tiene una menor cantidad de determinación antigénica. La carga eléctrica, esta puede ser positiva, negativa o neutra. Su importancia radica en que la sumatoria de la carga de las partículas le confiere una carga neta a la molécula y esta carga neta induce la carga que tiene el anticuerpo. Por ejemplo, si es una molécula que tiene carga negativa, el anticuerpo debe tener carga positiva para que haya una atracción entre ellos. Accesibilidad se refiere a la accesibilidad del determinante antigénico. Si un determinante antigénico está en el centro de una estructura compleja y densa, entonces no es accesible el sistema inmune y por lo tanto no se puede desarrollar ninguna respuesta inmune hacia él. Propiedades químicas de los antígenos. La naturaleza química de los antígenos son principalmente proteínas. La mayor cantidad de antígenos son proteínas seguido de polisacáridos y lipopolisacáridos, glucoproteínas y nucleóidos. Los lípidos puros no son inmunogénicos. La propiedad química es importante para efectos de antigenicidad o inmunogenicidad, ya que un cambio de un aminoácido en la estructura de una proteína cambia la especificidad de este, ya que la respuesta inmune que desencadena no es la misma. La estructura química que influye en la inmunogenicidad es de dos tipos: determinantes seriados o moléculas seriadas. Por ejemplo, la estructura primaria de una proteína que es lineal. Los determinantes de conformación que dependen de la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria de una proteína. Digestibilidad. En ocasiones las estructuras son demasiado complejas a tal grado que necesitan ser digeridas para interactuar con los linfocitos T. La eficacia con la cual tiene la fagocitosis establece si un antígeno es eliminado o si persiste. Este resultado final es de gran significación biológica, pues la eliminación de antígeno establecerá si una respuesta inmunitaria resulta beneficiosa o lesiva. Factores relacionados con el huésped. Dentro de estos factores se encuentra la constitución de la persona, la edad, la nutrición, el ambiente en que se encuentra la persona dentro de un determinado huésped. El hecho de que se dé una buena o mala respuesta inmune depende de la manipulación del antígeno. Esto tiene relevancia con la fabricación de vacunas, de los cuales va a depender el éxito de la respuesta inmune. Inmunógenos, antígenos y abstenos, adyuvantes. La respuesta inmune adaptativa se produce como consecuencia de la exposición a moléculas extrañas. Estas sustancias extrañas se definen del siguiente modo: inmunógeno, sustancia que induce la respuesta inmune adaptativa; antígeno, cualquier agente capaz de unirse específicamente a los componentes de la respuesta adaptativa; y anticuerpos solubles, así como al receptor de LT. Hay compuestos que no son capaces de inducir una respuesta adaptativa, pero en cambio reaccionan con los componentes de la respuesta elaborada frente a ellos. Es decir, todos los inmunógenos son antígenos, pero no todos los antígenos son inmunógenos. Apteno. Esta diferencia se hace obvia en el caso de las sustancias de bajo peso molecular, grupo en el que se incluyen muchos antibióticos y drogas, que no son capaces por sí mismos de inducir una respuesta inmune, pero que cuando se unen a moléculas de peso molecular alto, tales como las proteínas, forman conjugados capaces de inducir una respuesta inmune. Esas moléculas de peso molecular bajo se denominan aptenos, y la molécula a la que se acoplan portadores, carrier. Por tanto, un apteno es un compuesto incapaz por sí mismo de inducir una respuesta inmune, pero que reacciona con los componentes de la respuesta que se induce cuando se conjuga con una molécula portadora. Se ha comprobado que se puede producir respuesta inmune frente a todas las familias de compuestos bioquímicos conocidos, incluyendo carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. También se puede inducir la respuesta a drogas, antibióticos, aditivos
alimentarios, cosméticos y pequeños péptidos sintéticos, pero solo cuando se acoplan a un portador. Características de los inmunógenos. Para que una respuesta sea inmunogénica, debe tener las siguientes características. 1. Ser extraña. 2. Peso molecular alto. 3. Complejidad química. 4. Estructura. 5. Poderse degradar a los péptidos que interaccionan con las proteínas. Los anticuerpos y su función en la respuesta inmunológica. El sistema inmunitario es capaz de activar dos clases de respuestas: una respuesta inmune innata, rápida e inespecífica, y una respuesta inmune adaptativa, más lenta pero distinta para cada patógeno y con capacidad de crear memoria. La respuesta inmune adaptativa, a su vez, se divide en la respuesta celular y humoral. Esta última se caracteriza principalmente por la producción de anticuerpos que son inmunoglobulinas Ig. ¿Qué son los anticuerpos? Los anticuerpos son proteínas cuya función consiste en detectar cualquier elemento extraño que puede entrar en el organismo. Normalmente detectan partes concretas de esos elementos, por ejemplo, proteínas de la superficie bacteriana o vírica, lo que se denomina antígeno bacteriano o vírico respectivamente. Cuando los anticuerpos se unen a estas proteínas extrañas, actúan como marcadores facilitando que sean reconocidos y eliminados por las células del sistema inmune. Los anticuerpos son sintetizados en los linfocitos B. Inicialmente actúan como receptores en la membrana de estas células. Cuando estas células se activan por el reconocimiento de un antígeno, se convierte en una célula plasmática productora de antígenos que serán liberados al torrente sanguíneo, donde circularán libremente. Las células B activadas también se pueden convertir en linfocitos B de memoria, que van a permitir una respuesta más rápida del sistema inmune cuando entran de nuevo en contacto con este agente infeccioso. La estructura de todos los antígenos es muy parecido. Por un lado, dispone de una sección denominada región constante, FC, que es la que puede unirse a los receptores de las células inmunes, como los macrófagos o los mastocitos. Y por otro lado, tienen también una parte variable, FAB, que es la que reconoce el antígeno. Esta parte variable se denomina así, pues es específicamente para cada antígeno, según sea la célula B que la produzca. Este mecanismo de variabilidad permite al sistema inmunológico generar una gran batería de anticuerpos únicos y específicos para un determinado antígeno e iniciar así una respuesta adaptativa según el antígeno patógeno. Clases de anticuerpos. Los anticuerpos o inmunoglobulinas se dividen en distintas clases según su actividad biológica, es decir, su funcionalidad. IgM es el primer anticuerpo que se genera durante la respuesta inmune. Puede encontrarse como receptor en los linfocitos B y es importante en la activación de la vía del complemento. IgD, su función principal consiste en servir como receptor en los linfocitos B que no han sido expuestos al antígeno. IgA, su función es la defensa inmune en las mucosas. IgG tiene un importante papel en la defensa contra patógenos que invaden el cuerpo. Son abundantes en circulación sanguínea y son los únicos capaces de atravesar la placenta. IgE juega un papel importante en la defensa como contra gusanos y parásitos. Está también implicado en respuestas alérgicas. Su función se asocia a la de los mastocitos. Gracias.